Bien, vamos a leer ahora en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis en el capítulo 3, y vamos a comenzar desde el versículo 1. Génesis capítulo 3, desde el primer versículo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé, del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vamos a leer el versículo 21 para abreviar un poco la lectura. Versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Versículo 23 dice: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Aquí está bien la lectura y confiamos que el Señor bendice su santa palabra. Para mí este es el capítulo más triste de la Biblia. Hay otro capítulo donde leemos de tragedias, de muertes, de problemas de diferentes tipos. Pero este capítulo trae el inicio del sufrimiento en el hombre, especialmente a causa del pecado. Una de las preguntas que mucha gente a veces hace cuando estamos compartiendo el evangelio con otros es, y a lo mejor usted se lo ha preguntado también: si Dios es poderoso, si Dios es amor, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué Él no detiene toda esta muerte de niños con hambre y personas que sufren enfermedades horribles? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué permite que ocurra todo eso? Y de hecho, muchas personas que han sufrido tragedias en su propia vida por enfermedades, por un ser querido que ha muerto, muchas veces terminan culpando a Dios y diciendo: Dios hizo esto. Pero amigos, el sufrimiento en el mundo no es porque Dios no sea bueno ni sea poderoso. El sufrimiento en el mundo es consecuencia del pecado que entró al mundo en aquel momento. Y Dios es bueno y poderoso porque Él hizo una provisión para ese problema del pecado al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, para que todo aquel que crea en Él pueda tener salvación y vida eterna. Ahora, quisiera que veamos que en este capítulo hay varias cosas que ocurren por primera vez. Por supuesto, este es ya apenas el comienzo de la historia de la humanidad. Entonces, hay varias cosas que solamente se presentan acá en la Biblia por primera vez en este capítulo. Por ejemplo, en el versículo 1 tenemos la primera pregunta
que hay en la Biblia. Y esa pregunta la hizo la serpiente, que sabemos que aquí está representando a Satanás. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjense algo bien importante. Esa pregunta fue dudaran de lo que Dios había hecho. Pero exactamente, ¿qué fue lo que Dios dijo? Si ustedes ven en el capítulo anterior, el capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjense que Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto de ese árbol en especial. Pero cuando la serpiente hace la pregunta, tuerce lo que Dios dijo y dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ese ha sido el trabajo del enemigo de nuestras almas desde el principio, que la gente dude de la palabra de Dios, que la gente no crea lo que Dios dice, siempre tratando de torcer de una manera u otra lo que dice la palabra de Dios, para que las personas no conozcan el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. La mujer, cuando le responde a la serpiente, le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces en el versículo 4 encontramos la primera mentira. Cuando dice la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense que en el capítulo 2, cuando Dios habla con Adán y Eva, les dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la serpiente dijo, mentiras. Dios dijo que morirán, pero ustedes no van a morir. Al contrario, van a ser igual que Dios. Si Dios ha prohibido eso, es porque Él no quiere que seamos como Él. Él les está engañando, les está ocultando algo, no quieren que sean felices, no lo sigan a Él. Mire qué engaño tan grande. Tengo un amigo venezolano allá en Australia que no ha creído en el Señor, no es salvo. Y de vez en cuando me manda un mensaje con preguntas o me manda un video que encontró en algún sitio para que yo le diga qué opino sobre eso. Un día me mandó, la semana anterior de yo venir para acá, me mandó un video que en resumen lo que decía el video era que en la Biblia Satanás nunca mató a nadie, pero Dios sí mató mucha gente. Y que por lo tanto el bueno es el enemigo de nuestras almas. Y me dice, ¿qué piensas tú de eso, güey? Yo le dije, yo lo que pienso es que no pierdas tiempo viendo esas cosas. Porque ese ha sido el trabajo del enemigo de nuestras almas. Y incluso, si usted ha escuchado el Evangelio antes y usted todavía no está seguro de creerlo, permítame decirle con todo cariño, con todo respeto, que el único que está interesado que usted no pueda creer el mensaje de la palabra de Dios es el enemigo de nuestras almas. Y eso es algo muy delicado. Esto que dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, estaba llamando a Dios mentiroso y estaba diciendo que Dios, por lo tanto, no era alguien en el cual se podía confiar. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En Él no hubo engaño, en Él no hay maldad, en Él no hay nada de mancha, porque Él es santo en todo aspecto de la palabra. Pero, ¿qué quería decir Dios cuando dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás? Si ustedes recuerdan la lectura, y estoy seguro que han escuchado la historia, cuando Eva y después Adán comen del fruto prohibido, no mueren instantáneamente. De hecho, vivieron muchos años más y tuvieron hijos. Entonces, ¿tenía razón la serpiente? ¿A qué se refería Dios cuando dijo, morirás? La muerte significa separación. Cuando morimos, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Por eso es que no hay más vida. Pero la muerte no solamente significa separación física, cuando un ser querido muere y ya no está en medio de nosotros,
La muerte significa sobre todo una separación espiritual. Porque la muerte nos habla también de la condición de una persona que no ha creído en Cristo como su Salvador. Efesios lo pone de esta manera: estando muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados. Que estar muerto espiritualmente es no tener vida. Es estar separado de una comunión con la presencia de Dios, que solamente se puede disfrutar por medio del Señor Jesucristo. Mira, una de las preguntas teológicas más grandes que la gente puede hacerse en el mundo, teológica porque tiene que ver con Dios, es: ¿por qué Dios creó al hombre sabiendo que iba a pecar? ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva si Dios, siendo omnisciente, sabían que iban a pecar inmediatamente? Y no solamente que iban a pecar, sino que iban a seguir pecando y trayendo más sufrimiento al mundo. ¿Por qué perdió tiempo haciéndolo? Se hubiera quedado con las plantas y los animales y las estrellas y ya. ¿Para qué tanto problema con los hombres? ¿Sabe por qué lo hizo? Y espero que esto le conmueva a usted por un momento pensar en esto. Porque Dios quería crear una criatura especial con la cual él pudiera tener un grado de comunión que no podía tener con ninguna de las otras cosas que él había creado. En otras palabras, Dios creó un ser, el ser humano, para que este ser humano le pudiera amar voluntariamente y él pudiera amarlo. Pudieran disfrutar una relación mutua basada en amor. Ese es el propósito de Dios al habernos creado. Que nosotros voluntariamente podamos tener comunión con Él. Que Él, que es todopoderoso, quiere tener comunión y disfrutar de esa relación con cada uno de nosotros. Y le puedo decir, esa es la relación más bella que puede haber. Esa relación solo se puede disfrutar por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero seguimos leyendo acá y encontramos entonces el primer pecado cometido por el hombre. Vemos que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y dice, y tomó de su fruto y comió y le dio a su marido. Mire, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia. Dios puso solamente un mandamiento allí en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Y era que sencillamente no tocara de ese árbol. Y desobedeció. Primero la mujer, después Adán. Pero el pecado entró en el mundo por la desobediencia de ellos. Y por el pecado que entró en ellos, el pecado pasó a todos nosotros. Todos nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad o de dónde vengamos, somos descendientes de Adán y Eva. Todos venimos de ellos. Y por lo tanto, como ellos pasaron el pecado a sus hijos y sus hijos a sus hijos, ha llegado. Esto lo decimos mucho, pero es importante que se enfatice siempre que el problema más grande del ser humano es el pecado. Y el pecado nos impide disfrutar de esa relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y por lo tanto es el problema más importante que cada persona puede tener. Hubo desobediencia. Mucha gente dice, pero ¿por qué tuvieron que desobedecer? Bueno, porque otra vez, Dios quería que ellos le sirvieran de forma voluntaria. Él quería que de manera sincera pudieran disfrutar esa relación con Él y no solamente así de una manera automática. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice en el Evangelio de Juan, el Padre busca adoradores. Que usted se preguntará, ¿pero por qué? Vamos a leerlo. Versículo 7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Habían pecado. Reconocieron que habían desobedecido a Dios. Podían ver el resultado de su pecado. ¿Y cuál fue su primera reacción? Buscar al Señor, buscar a Dios para decir, Señor, hemos fracasado, hemos pecado, me siento mal, no debimos haberlo hecho, por favor, perdónanos. No. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Tomar unas hojas, aquí dice hojas de higuera, tomar unas hojas de una planta, tratar de coserlas, no sé cómo la habrán cosido, con algunas ramas,
algo hicieron ellos y trataron con eso de cubrir la consecuencia de su pecado, pensando que Dios con eso no iba a ver el pecado de ellos. Y no, pues estos días, otros que estoy viendo por primera vez, y yo sé que todos son personas decentes, trabajadoras y honestas, pero hay que hablar con la sinceridad basada en la palabra de Dios. El evangelio no es la mejor religión. Es más, el evangelio no es una religión. Lo que predicamos acá, ¿sabe por qué? Porque la religión trata de poner normas para tratar de agradar a Dios. Pero el evangelio dice, no hay nada que puedas hacer. Porque todo lo hizo Cristo cuando murió en la cruz. No hay ningún esfuerzo que yo haga. No hay hojas de higuera, delantales, que se marchitan, que se desvanecen, que al primer soplo fuerte se pueden ir, que puedan tratar de que nosotros agrademos a Dios. Si entendemos de verdad lo grave que es ser un pecador, deberíamos entender que no hay nada que yo pueda hacer para solucionar ese problema. Porque el único que puede remediar el problema es Dios, que es el que se ha ofendido a causa de nuestro pecado. Es como cuando mis hijos estaban pequeños. Y a veces yo les decía, mire, no toque esta máquina, no toque la impresora, no toque este aparato, no toque esto. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo con sus hijos, los que son padres o madres acá. Cuando uno le dice eso es como si le dijera, vaya y tóquelo, dáñelo. Bueno, ¿qué pasaba? Se ponían a jugar con la impresora, la computadora, lo dañaban. Una vez trataron como de ponerle unos juguetes encima como para que yo no me diera cuenta de lo que había pasado. Como Adán y Eva, tratando de ocultar lo que hicieron. Y ellos trataban de arreglarlo y lo que hicieron fue hacerlo peor. ¿Qué tenían que hacer? Venir a mí y decirme, mire papá, mire, perdona, lo hicimos mal, desobedecimos, por favor. No sé cómo se llame. Es tratar de decirle a Dios, aquí, mire, yo tengo esto que estoy presentando para solucionar el problema. No, yo no puedo solucionarlo. El que lo soluciona es el Creador. Y por eso solamente puede haber salvación en la persona del Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser salvos. Esto fue lo que trajo el pecado, el sufrimiento. Todo lo que vemos en el mundo es consecuencia de este pecado que entró en el mundo y que fue el comienzo de eso que podemos ver hasta el día de hoy. Hay una parte aquí que a mí me conmueve mucho cuando la leo en el versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Me conmueve mucho, ¿sabe por qué? Porque Dios había hecho al hombre y a la mujer para disfrutar de su compañía, para disfrutar de la adoración de ellos de forma voluntaria. Dios viene al huerto y ¿qué hace Adán y Eva? Se esconden. No salieron a recibirlo, no disfrutaron comunión con él. La comunión entre Dios y el hombre, lo que Dios quería tener, había sido roto a causa del pecado. El pecado se había convertido en esa pared, en ese muro que no permitía que se disfrutara lo que Dios quería que se disfrutara entre ellos. Y ahora ellos se estaban escondiendo. Volviendo al tema de mis hijos. Cuando yo trabajaba allá en Australia, era profesor de inglés y llegaba en la tarde del trabajo. Los hijos, yo sabía que cuando llegara no iba a tener un momento de paz. Salían corriendo a recibirme, papá, y a jugar, y querer que estar con uno. Pero un día llegué, nadie salió a recibir. Y yo dije, aquí pasó algo. Estaban escondidos en el cuarto. Y mi esposa no estaba muy contenta. Había pasado algo. Y estaban esperando para que yo fuera y hablara con ellos. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva en ese momento. Sabían en el fondo que habían hecho mal. Sabían que habían pecado, pero no tenían el valor de ir a la presencia de Dios y confesar su pecado, sabiendo que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Creyeron, piensen esto, creyeron que de verdad se podían esconder de Dios. En el libro de los Salmos leemos, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde irá mi espíritu? Si fuera lo más profundo, allí tú estás.
que tomara alas como el águila y subiera a lo más alto, he aquí, allí también te encuentras. Lo mismo te son la luz que las tinieblas. Amigo, no nos podemos esconder de Dios. Aún en los momentos cuando estés solo y creas que nadie te está mirando, Dios está allí. No te puedes esconder de su presencia nunca, porque Él es el omnipresente Dios. Y la actitud de ellos de esconderse era simplemente un reflejo de que su conciencia les estaba acusando de que lo que habían hecho estaba mal. Y encontramos la primera pregunta de Dios para el hombre. ¿Se acuerda que la primera pregunta en la Biblia la hizo la serpiente, es decir, el diablo? Para que el hombre dudara de Dios, con que Dios os ha dicho, y tergiversar la verdad de Dios. Mire la pregunta que hizo el hombre, que hizo Dios a ellos, al hombre, cuando le dice en el versículo 9, ¿dónde estás tú? Pregunta simple, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Piense por un momento. Siendo Dios omnisciente, que lo sabe todo, siendo Dios omnipresente, que está en todos lados, ¿ustedes creen que a Dios estaba preguntando, ¿dónde estás tú? Porque Él no sabía dónde estaban. ¿Ustedes creen que llegó Dios al huerto y dijo, oye, ¿dónde se habrá metido Adán? ¿Dónde está? Adán, ¿dónde estás? Eva. Él sabía exactamente dónde estaba. ¿Pero por qué le preguntaba eso? Cuando estábamos recién casados, mi esposa y yo íbamos a comprar las cosas al supermercado. Pero una vez ella no podía ir y me dio una lista. Yo le dije, no, yo no necesito lista, yo me acuerdo, yo sé lo que es comprar, no te preocupes. Entonces me dijo, bueno, no se te olvide, bueno, ya se me olvidó lo que me dijo, que no se me olvidara, pero dijo, no se te olvide comprarme esto. Yo, no, tranquila, no, está bien. Digamos papas, como para ponerlo fácil acá para el ejemplo. Cuando llego a la casa, le digo, mire, mi amor, aquí está todo. Y ella me dice, ¿y dónde están las papas? ¿Por qué cree que ella me preguntó eso? ¿Porque pensó que yo las había dejado escondidas en algún lado? No, porque sabía que yo no las tenía. Porque quería que yo confesara. Estaba esperando que yo dijera a ella, mire, no las traje. Yo decía, bueno, mira, vamos a ver, yo creo que... Amigo, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Dios quería tocar su conciencia para que él voluntariamente se acercara. Le estaba dando otra oportunidad de que viniera delante de él y dijera, Señor, aquí estoy, he pecado. Pero él lo que hizo fue comenzar a poner excusas. ¿Y a quién le echó la culpa? A la mujer. La mujer que tú me diste, ella fue la que me hizo pecar. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer? Bueno, la serpiente esta que estaba aquí, que tú creaste, ella fue la que me hizo pecar a mí. Amigo, eso es fácil para nosotros hacerlo. Echarle la culpa a los otros de las cosas que hacemos. Jugar a la víctima. No, es que él me obligó a hacerlo. No, es que ella me tentó. No, es que había esto aquí enfrente y yo, bueno, lo agarré. Amigo, el pecado no tiene excusa. Cada persona es responsable de su pecado. Cada persona es responsable de lo que ha hecho delante de Dios y no podemos culpar a los otros. Lo que Dios estaba esperando era que ellos vinieran ante Él y confesaran su pecado. Pero para terminar pronto, porque ya va a ser la hora de la siguiente reunión, el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios cambió las hojas de higuera por túnicas de pieles. ¿Qué quiere decir eso? Que para hacer las túnicas de pieles tuvo que matar una víctima. De hecho, es la primera vez que se nombra la muerte en la Biblia. O sea, la primera vez que en la Biblia se habla de un ser vivo muriendo es una víctima inocente muriendo para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Eso apunta al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que vino del cielo, que nunca pecó, que nunca tuvo naturaleza de pecado en sí, no podía pecar. Jesucristo, el Hijo de Dios, perfectamente santo, sin pecado. Y Él que no pecó, Él que nunca pudo pecar porque nació de una virgen, no nació de un padre biológico, Él fue a la cruz. Y en la cruz mis pecados fueron puestos sobre Él. Y Dios castigó mi pecado y el pecado de todos nosotros
en su cuerpo en la cruz. Esto lo decimos muy rápido. Si ustedes pudieran pensar bien lo que esto significa. Mis pecados fueron puestos sobre Cristo y Cristo recibió el pecado, el castigo que mi pecado merece. Cristo murió por mis pecados. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? ¿Qué le queda hacer a usted? Lo que hice yo un día y lo que muchos acá ya hemos hecho. Ir por la fe al Señor Jesucristo. Entender que el que murió en la cruz y derramó su sangre es el único que me puede salvar. Y venir a Él por la fe, reconociendo que soy un pecador, clamando por salvación. Mire, y si usted viene a Cristo, como dice la Escritura, usted va a tener vida eterna por toda la eternidad. Si usted puede acudir a Cristo hoy, usted va a tener ese gozo tan grande de disfrutar lo que Dios siempre quiso que disfrutáramos, una relación perfecta con Él, no solo en este mundo, sino también por toda la eternidad.